Pues en estos puntos, para podernos conectar con nosotras mismas, existen diferentes formas, diferentes maneras, dependiendo de cuál es la conexión que nosotros necesitamos hacer. Entonces, en este punto recordemos los 4 elementos que son básicos: la tierra, el agua, el aire, el viento y el fuego. Entonces, recordemos que el agua está relacionado con la parte emocional. Cuando nosotras necesitamos tener alguna claridad acerca de cómo nos sentimos, si sentimos que lo que tenemos en este momento es nuestro o no, podemos preguntar o preguntarnos a través de las aguas. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos tomar algo, tomar un vaso de agua literalmente con agua clara, y entonces si estamos muy revueltas, pues tomarla en nuestras manos, como esto, y pedirle que por favor pues nos clarifique, nos ayude a tener claridad en nuestras emociones, a tener discernimiento claro acerca de qué sí es nuestro y de qué cosas no son nuestras. Entonces, si por ejemplo estamos con muchísimo ruido mental, entonces lo ideal sería como hacer una pausa, empezar a respirar de manera cómoda, de manera también profunda, de manera ya sea por la boca o intercalando las respiraciones. El punto es que llevemos aire a nuestro cerebro, porque al llevar aire a nuestro cerebro estamos permitiendo que se limpie nuestro sistema mental, y entonces después de las respiraciones nos va a ser muy fácil poder saber qué es nuestro y qué no es nuestro. Prácticamente cómo permitimos o en qué momentos permitimos que los pensamientos vayan más rápido que nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la parte, por ejemplo, energética, si nosotros estamos como, ay, no sé qué me ocurrió, a lo mejor fuimos a algún lugar, tuvimos alguna junta o algo así, entonces podemos conectar con el fuego. La forma más fácil de poder conectar con el fuego para que nos apoye a esta parte del discernimiento, pues es tener al sol de frente, y entonces pedirle al sol pues que queme y transmute cualquier energía discordante de nuestra energía, y así poder tener claridad y poder tener completud en cada uno de nosotros. Eh, Existen otras formas, existen otras maneras de poder conectarnos con nosotras mismas de manera amorosa, y esa otra forma tiene que ver con la parte de la esencia original o de nuestra propia energía. ¿Cómo conecto con mi propia esencia original? Pues haciendo una presentación conmigo misma, conmigo mismo, a través también de la respiración. Y en este punto puedo pues tomarme unos minutos, cerrar mis ojos, empezar a respirar, decir mi nombre completo, y una vez que lo digo empiezo a querer hacer una sintonización con mi propia esencia original. ¿Qué significa esto? Que podemos llamar a nuestra propia energía para que se conecte con nosotras mismas, y en esa claridad o en esa unión que existe entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo energético, nosotras estaríamos conectándonos de manera perfecta y de manera amorosa, armoniosa, con nuestra propia energía y con todas las partes que nos componen. Entonces, una vez que logramos esta parte de la conexión, vamos a poder tener mayor discernimiento en absolutamente todo, vamos a poder tener mayor claridad en todas las situaciones que nos vayan ocurriendo. Si hay algunas situaciones también que a veces pensemos que son muy difíciles de poder resolver o clarificar, podemos también en este momento llamar a todos esos seres asistenciales que están comúnmente apoyándonos, nada más que pues recordemos también que ellos hablan de maneras muy sutiles. Entonces requerimos también como hacer pausa, bajar el ritmo un poco para que los mensajes empiecen a llegar de manera clara.
¿Cómo podemos saber si hay algún mensaje que está dirigido para nosotros y que viene de algún ser asistencial? Pues va a haber claridad, ¿no? Va a haber sensaciones agradables en el cuerpo, va a llegar como un chispazo de intuición que va a decir, oh, va a haber una idea, por así decirlo, radiante, que de cierta forma nos puede apoyar para resolver nuestra situaciones en esos momentos. Entonces, en este tipo de cosas, realmente considero que también es un músculo en el cual debemos de estar trabajando constantemente, porque si nosotros no sabemos cómo funcionamos, no vamos a poder saber en qué momento vamos a tener este discernimiento claro. Entonces podemos ir creando algunos puntos gatillo dentro de nuestro cuerpo o dentro de nuestro pensamiento que nos apoyen a saber cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira. Entonces, tú puedes estar inhalando, exhalando, y todas las cosas que son verdades, aunque de cierta manera a veces se nos complique verlo y observarlo de manera clara, se va a sentir una ligereza en el cuerpo, ¿sí? Y las cosas que son pesadas, las cosas que son mentira o que no te corresponde, se va a sentir una sensación desagradable en el cuerpo. Entonces tú puedes como empezar a jugar con esta parte de verdad qué y mentira qué, y entonces empezar a sentir cuáles son las sensaciones del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad que estás aquí presente? ¿Verdad que estoy, por ejemplo, tomando un vaso de agua? Eh, y si, por ejemplo, le preguntas a tu cuerpo, ¿verdad que estoy tomando una taza de café? Pues el cuerpo va a decir como, no es cierto. O sea, son maneras muy fáciles, sin embargo, van a dar mucha claridad en toda la parte que vayas empezando a trabajar. Existen otros métodos también para saber si algo es verdad o algo es mentira dentro de tu propio cuerpo, que son como cuestionarios de texteo que está relacionado mucho con el tapping, que puede ser como usar tu cuerpo como un péndulo. O sea, pararte en algún punto y entonces decirle a tu cuerpo, dame el sí, y el cuerpo solito se va a mover hacia un lado. Generalmente va a ir hacia adelante el sí y el no va a ir hacia atrás. Entonces, eso también puedes como intencionarlo y como ir empezando a hacer esos músculos. Eh, Existen otros, como por ejemplo los dedos, que puedes como ir jugando de esta forma, de esta manera, y cuando tú dices, ¿verdad que, no sé, verdad que algo está ocurriendo? Se va a abrir o se va a quedar cerrado, pero no es algo que tú tengas como manejando o haciendo fuerza en tu mano para que eso ocurra, sino que es un lenguaje del cuerpo, es un lenguaje que ya está metido en la biología y que prácticamente es simplemente una forma de poder descubrir qué más hay ahí dentro de nosotros, que pues son herramientas que podemos estar utilizando para saber qué es verdad, qué es mentira, qué sí queremos, qué no queremos. Hay algunas técnicas también que mencionan, por ejemplo, en esta onda de los antojos del cuerpo, de lo que vas a llevar a tu boca para comer. Preguntan así como, bueno, cuerpo, ¿tú quieres carne, por ejemplo, o tú quieres tacos? Y entonces el cuerpo va a decirte, igual lo puedes hacer con esta técnica o lo puedes hacer con el penduleo, y pues el cuerpo no te va a mentir, ¿no? A lo mejor le preguntas, no sé, de alguna fruta o de alguna verdura que no te guste conscientemente, pero si lo preguntas a tu cuerpo, es probable que el cuerpo diga, yo sí lo quiero, yo sí lo necesito. Entonces, estas maneras, pues simplemente es hacer la conexión con nosotros
y poderle dar también y ofrecerle a nuestro cuerpo pues una alimentación más sana, recuerden que la alimentación pues también no solamente es la alimentación física, sino también es alimentación emocional, alimentación mental, alimentación visual, alimentación a través de los sonidos. Y pues el cuerpo nos puede decir qué cosas sí le gustan y qué cosas no le gustan, dependiendo también de qué tanta conexión tengamos con el cuerpo. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o quieren como que profundice en alguna, pues en alguna parte de las que mencioné. Brillaron por su ausencia. este, En la del péndulo, por favor, Yaxiri, ajá. ojalá pudieras profundizar un poquito más. Bueno, la del péndulo, puedes levantarte, o sea, ponerte en una posición erguida, tus pies bien plantados, recordemos que los podemos poner desde el talón, imaginando que este es el pie, desde el talón, la planta y los dedos, lo más extendido que puedas, para que tengas también mayor equilibrio. Una vez que ya estás parado, parada, puedes decirle a tu cuerpo, cuerpo dame un sí, cuerpo dame un sí, cuerpo dame un sí, y el cuerpo se va a empezar a mover solito. Te digo, generalmente va hacia adelante, ¿sí? Pero a veces va también hacia un lado o hacia otro. En cada persona es de manera diferente, entonces tu sí puede ser muy diferente a mi sí. Uh-huh. Entonces, esto es solamente como una base que tú puedas experimentar con tu propio cuerpo para que tengas la certeza real de qué es lo que te está mencionando tu cuerpo, ¿sí? Entonces, pues básicamente vas a empezar a sentir esos movimientos, vas a empezar a sentir ese jalón y para corroborar le puedes decir, cuerpo, dame un no, dime un no, cuerpo, dame un no, cuerpo, dame un no, y el no te lo va a estar dando, te va a estar jalando para el mismo lado, o sea, no vas a hacer como este tipo de movimiento, sino va a ir quizá para atrás, ¿no? O quizá va a ir solamente hacia la izquierda, pero te va a estar jalando hacia un mismo punto. No, en este punto, en esta técnica, no hay medios puntos y el cuerpo mismo lo sabe. Es muy interesante cómo funciona, pero no es como que ahorita tu no te lo va a dar aquí y después te va a dar el no aquí. O sea, el no siempre va a ser en un punto específico y el sí siempre va a ser en un punto específico. Entonces ahí pues se borra prácticamente mucho sesgo de lo que tú puedas decir, no, pues quién sabe qué me dijo mi cuerpo. Porque si lo escuchas bien y si empiezas a hacer esta práctica, te lo va a estar dando de forma muy clara. Lo vas a estar sintiendo en tu cuerpo, sí o sí lo sientes en tu cuerpo. Entonces, no sé si quedó más clara esta parte. Sí, gracias. Uh-huh. Bueno, pues básicamente esas son como las maneras más, pues más básicas en las cuales podemos conectar con nosotros. Existen muchas otras, pero también dependerá de qué cosas son las que te agraden. Y pues estas cosas de las que te agradan o no, pues depende, ¿no? Hay personas a las que les gusta la mar, pues se van a conectar más con la mar, hay personas a las que les gusta también quizá lo dulce, pues se van a estar buscando más fruta, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a poner atención en nuestro cuerpo, pues nos podemos dar cuenta de que si normalmente tenemos un tipo de dieta específico y de repente decimos, híjole, pues se nos antoja algo bien dulce y no es normal en nuestro cuerpo, entonces sí podemos preguntar qué es lo que está pasando. Es como estamos bien emocionalmente hablando, estamos teniendo, por ejemplo, una situación en la cual requerimos sentirnos acogidos, en la cual requerimos sentir apapacho, o qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Muchas de estas cosas para saber cómo poder conectar con nuestro cuerpo y cómo poder conectar con todos los componentes que tenemos, pues funciona mucho a base de preguntas, ¿sí?
Si tú no preguntas absolutamente nada a tu cuerpo, si tú no preguntas nada a tu emoción y no preguntas nada a tu mente, pues no vas a tener ninguna respuesta, simplemente vas a ir por la vida como, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer, punto y se acabó, ¿no? Pero cuando tú empiezas a preguntar como, ¿realmente me siento bien? O sea, ¿realmente estoy bien? ¿O qué podría cambiar? ¿Qué podría mejorar en mí? ¿No? Entonces, cuando empezamos a hacer ese tipo de preguntas, vienen respuestas. Normalmente esas respuestas, pues, como les decía, algunas veces vienen en, este, pues, en claves muy sutiles o en ciertas eh, como intuiciones muy sutiles también de, debería de estar cambiando tal cosa o ahora debería de hacer tal cosa o ahora mi cuerpo necesita tal cosa o ahora me doy cuenta que esta relación que a lo mejor antes había sido muy, pues muy nutritiva, en este momento no me está resultando nutritiva, en este momento me está resultando pues agotadora. Entonces, es, por eso también es importante pues poner atención en cómo nos vamos sintiendo, cuáles son nuestras percepciones y pues dependiendo de esas percepciones podemos ir haciendo ajustes en nuestro cuerpo, haciendo ajustes en nuestra mente. Si también nosotros estamos en esta conciencia del crecimiento, estamos en esta conciencia de la conexión con nosotros, del aprendizaje constante y consciente, pues obviamente vendrán nuevas maneras en las cuales queramos conectarnos, escucharnos, aprender, integrar, nutrirnos. Entonces, pues es como un cambio constante. Y también, pues hay muchas técnicas, hay muchas maneras, ¿no? Una de las que también a mí me gusta mucho es los procesos verbales de Access. Eso lo que hace también es como generar estas rutas de conexión interna para podernos escuchar mejor, para quitar estructuras. Estructuras se refiere a maneras que comúnmente conocemos como juicios de lo que debería estar bien o de lo que debería de estar mal. Sin embargo, pues muchas corrientes energéticas mencionan que no hay ni bueno ni malo, simplemente las cosas son y las cosas están, y lo que le da el valor de bueno o malo está muy relacionado con la parte del juicio o qué estructura mental es la que tenemos respecto a un tema. Entonces, pues somos unas personas muy juiciosas, vivimos en una sociedad muy juiciosa y no precisamente porque seamos conscientes en esta parte del juicio, sino precisamente porque hay mucha inconsciencia, porque hay mucha estructura en la cual se nos marca lo que sí deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Entonces, pues ese es también otro tema que habíamos puesto aquí en el escrito que puse, que son estructuras acerca del amor. Estas estructuras, por ejemplo, estábamos charlando con una terapeuta que de manera inconsciente, cuando nosotros tenemos una relación de pareja, de manera inconsciente está puesta una estructura que es prácticamente esta visualización de o esta expectativa de, entonces me voy a casar, ¿no? Pero es como algo que está establecido en la parte colectiva. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente desde que vamos empezando o vamos despertando en esta parte de relaciones de pareja, pues prácticamente desde que estamos, por ejemplo, en la secundaria, pues desde ahí ya está como este entredicho de, mira, ya son novios y se van a casar, ¿no? O a lo mejor, de cierta manera, se rompe un corazoncito y se queda la expectativa o se queda el trauma de, híjole, pues debí de haberme casado con el otro, ¿no? Y no hablemos, o bueno, sí hay que hablar acerca de las veces que pues hay algún aborto o hay alguna expectativa no dicha de cuando tienes una relación sin tener una relación. En realidad, aunque tu mente la pueda estar entendiendo, o fingiendo entender,
la biología y la estructura molecular de las bases que están metidas en las memorias celulares, pues eso no existe. En las memorias celulares es como, estoy con esta persona, estoy compartiéndome con esta persona, pues nos vamos a casar, vamos a tener una familia, vamos a tener un hogar, ¿no? Entonces, pues prácticamente si no hacemos como esta parte de la visualización, visibilización más bien, no es visualización, o sea, que nos demos cuenta que estamos justamente teniendo esta estructura o esta manera en la cual estamos relacionándonos, si no la vemos y si no la hacemos conscientes, pues hagan de cuenta que lo único que va a ir pasando es que vamos a seguir avanzando en nuestra vida, pero no vamos a tener la capacidad de tener una relación más sana, de tener relaciones estables. También depende mucho de lo que cada persona quiera. Sin embargo, a veces existe la ambigüedad en que a veces pareciera que quieres algo, pero no lo tienes, y que no quieres algo, pero lo estás buscando. Ajá. Por ejemplo, es como querer tener una relación de pareja y al mismo tiempo no saber cómo tenerla o no saber cómo gestionarla. Entonces, muchos de estos bloqueos están muy relacionados con todas estas estructuras colectivas de cómo debería de ser una relación, y pues prácticamente vamos avanzando y vamos dejando un montón de contratos, un montón de lealtades, un montón de promesas sin cumplir, que a lo mejor pareciera también como, pues es normal, ¿no? Es normal que cuando estás joven la gente dice cosas que no tiene conciencia. Sin embargo, aún con esa juventud, tú ya estás haciendo un decreto, tú ya estás haciendo un contrato, tú ya estás haciendo una promesa, tú ya estás haciendo ahí algún como jalón o como amarre energético sin saber que lo estás haciendo y sin tener esta conciencia de estarlo haciendo. Entonces, pues también ahí estos temas surgen sobre todo para las mujeres, que luego somos las que podemos llegar a ser más dramáticas con esta parte de la expectativa. Pues en esta parte de los hombres, lo que tiene que ver con la parte del compromiso, la forma en la que inconscientemente hay evasión de esta parte, ¿no? Entonces, pareciera que no, vuelvo a repetirlo, pero sí hay muchas trabas cuando no haces una limpieza real y genuina de tus relaciones pasadas. No hay una, pues es un ritual, podría caber dentro de rituales de los wixárikas o de los huicholes, que ellos pues te hacen un confieso, y el confieso es pues que hagas ahí en un hilito que te dan, que hagas ahí un amarre de tus relaciones, ¿no? Literalmente es como si te dieran ¿cómo se llama? Estoy buscando aquí el hilito, ¿eh? Tú tienes aquí un hilito y entonces en este hilo empiezas a hacer amarres de las personas con las que te compartiste sexualmente hablando, con las personas con las que tuviste alguna promesa o alguna forma, pues alguna de estas veces de que estás ahí en pareja y dices, uy, sí, nos vamos a casar, vamos a ser bien felices y toda esta cosa, ¿no? Entonces, este ejercicio también es como bien interesante poder hacerlo, porque lo que va a hacer es que va a ir limpiando tu energía, va a ir haciendo al tiempo, perdón, al tiempo al que vas haciendo los amarres en tu hilo, justamente vas haciendo desamarres en tu cuerpo y vas haciendo desamarres en tu energía. Entonces es una manera muy fácil de poderlo limpiar
y pues después lo puedes ofrendar al fuego para que se queme y se transmute toda la energía que está ahí metida, todas esas promesas, todos esos pactos, todas esas lealtades que inconscientemente pues fuiste ahí entregando sin ninguna conciencia, ¿no? Entonces, a veces pareciera que no importa. Sin embargo, en casos, por ejemplo, de personas que están buscando tener hijos y que no pueden tenerlos, pues también ahí es precisamente porque hay pactos, porque hay lealtades, porque hay contratos con personas previas que no te permiten estar presente y consciente en tu aquí y en tu ahora y pues hacer lo que corresponde en este presente. Y pues es como si estuvieran agarrándote pues de la playera, del suéter, que el pasado te tiene ahí agarrado, agarrada y no te deja avanzar. Entonces, pues sí es como muy importante realizar este tipo de confiesos y este tipo de limpiezas para que se te permita pues tener una mejor vida, ¿no? Por ahí también hace tiempo estaba escuchando a una mujer que a mí me super impactó porque la señora decía, ya era una señora como de 70 años y decía como, ay, pues es que yo tengo un marido excepcional, tengo unos hijos excepcionales, él es un muy buen marido, él es un muy buen padre, pero pues no, yo estoy llorando aquí por un anillo que me entregó otra persona que se fue a Estados Unidos, que nunca regresó y pues ahí se quedó como llorando, pues imagínense fácil unos 50 años, ¿no? Entonces la señora ya con toda su vida hecha, sin embargo, con ese amarre o con esa energía pegada en su corazón, que de cierta manera no le permitía pues tener una buena vida, ¿no? Entonces, pareciera que no, pero sí es bien importante hacer estos cortes, hacer estas entregas, hacer esta parte de la conciencia en la cual nosotros pues podamos avanzar de manera más libre, más ligera, más consciente, más amorosa, más armoniosa, que podamos pues ir ahí por la vida libres, ¿no? En todos los aspectos y y que podamos seguir avanzando pues de maneras más cómodas y amorosas para nosotros. Entonces, no sé si aquí tienen alguna pregunta o si quieren como profundizar un poco más en alguna estructura específica. También me llega ahorita esta parte de cuando tenemos pues algún ser no nacido. Estábamos hablando también un poco acerca de los abortos. Cuando no reconoces que existe este ser no nacido, normalmente es una energía que aunque no parezca, se va pegando y se va quedando en el clan. Y esto puede generar después, si tú decides en tu actualidad no tener más hijos, eso puede afectar a tus sobrinos. Si no existe algún sobrino, puede afectar a los que siguen hijos de tus primos, hermanos en este caso. Entonces, también en ese aspecto es bien importante pues dejar las cosas limpias y tomar responsabilidad de lo que te corresponde. Y y pues también, o sea, hacer como esta parte de la liberación, pues tú no sabes, yo pienso que en estas cosas, también por experiencia, pues nosotros no sabemos si nos va a tocar hacer reencarnación o si esta ya es nuestra última vida o si qué va a pasar después de la muerte, o sea, todas esas preguntas están muchas veces también sin respuesta y, pero ¿y qué pasa si existe un algo después de que nosotros nos moramos, ¿no? Después de que nosotros trascendamos y ahorita podríamos decir, no, pues no pasa nada, o sea, ya lo pasado pasado
y dicen por ahí lo pasado pisado y ya libre de todo, ¿no? Y después sigues avanzando, sigues en tu camino de evolución y de repente te piden cuentas, la energía del universo, lo que sea que a veces también nos pide cuentas. Y tú así como, uy, pues no arreglé esa parte que ahí está como un cabo suelto, ¿no? La idea también para ir limpiando más cosas en nuestro linaje, desde la trinchera que te corresponde, si eres mamá, si eres hermana, si eres hija, si eres prima, o sea, cualquier tipo de relación que tú tengas, pues lo ideal es que en cada relación dejes las cosas lo más claras y lo más amorosas y armoniosas posibles, ¿no? Entonces, dijera un abuelo, que cuando era niño le robó le tomó pues prestados, robados, sus cerillos a su tía y dice, no, 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 hay que entregarle los cerillos ya que no se los pude dar en vida, pues ahí se los mando, ¿no? Y los aventó ¿cómo se llama? Un encendedor al fuego, porque pues la tía ya trascendió, pero él hizo su reconocimiento y su confieso de esos cerillos que pues que tomó de la tía que no debió de haber tomado, ¿no? Entonces, pues a veces pareciera que son cualquier cosita, pero pues ya tú no sabes cuál es el impacto que esa acción va a tener en las otras personas y lo que pueda llegar a mermar en tu energía. Entonces, pues ahora sí que si te nace ponerte a hacer un confieso con hilito, pues ahí ponle todos tus amarres, ponle todas tus penas y tus pecadillos, que consideres ahí, pues pónselos y échaselos al fueguito para que se limpie, ¿no? Entonces, Ya, sí, yo tengo una duda. El confieso, ¿cómo se hace? Y, por ejemplo, si una de las personas ya trascendió, ¿también se agrega en sí. cuestión de relaciones? Sí, si tú, por ejemplo, tienes, por eso te decía, pues una buena técnica es esta de los wirras, que a mí también me gusta mucho. Tomas un hilito, bueno, este es muy largo, ¿no? Puedes tomar uno como a la mitad de ponle que, ponle que sea de este tamaño, ¿no? Entonces, en este hilo tú vas a estar amarrando. Ay, pues yo no estoy tranquila porque me peleé con esta persona que ya trascendió, ¿no? Le haces un amarre, pum. No, pues siento que todavía tengo coraje con mi pareja porque no me dio dinero para los chiquillos. Ah, bueno, otro amarre. Ay, siento que me enojé con mi mamá porque cuando le pedí algo no me lo quiso dar. Ah, bueno, pues aquí hago otro nudo, ¿no? Ay, pues que, este, mm, híjole, cuando yo andaba, de joven, ay sí, de joven, y me besé con un muchacho que no quería yo, o sea, como estas veces en las cuales podemos dudar o no sabemos, sin embargo, accionamos, pero fue algo que no te sentiste cómoda y que sentiste como si tú te hubieras traicionado a ti misma, pues lo puedes también aquí amarrar, ¿no? Haces otro nudito. No, pues que ahora, híjole, pues tuve malos pensamientos para mi jefe, ¿no? Porque pues, híjole, me cae súper mal y se portó súper grosero, súper grosera y pues hay que sacarlo, ¿no? Hay que entregarlo. Ahí está. No, pues que andaba en la calle y la verdad vi a un muchacho súper guapísimo y se me súper antojó y yo estoy casada. Ah, bueno, pues me siento culpable por eso. Pues aquí hago otro nudito, ¿no? Y entonces, pues vas haciendo muchos nuditos. Mira, ahorita los que hicimos son como estos de lo que fui mencionando, pero pues tú puedes ponerle ahí todo lo que sienta tu corazón.
Y una vez que ya lo tienes, puedes prenderlo, o sea, pues para fines prácticos, pones un cuenquito o pones un platito y lo pones ahí y le prendes fuego y pues pides que toda esa energía se queme y se transmute y que se convierta en luz para ti y luz para las personas que están también aquí amarradas, ¿no? O sea, para estas personas que ya trascendieron, que el papá, que la mamá, que el exnovio, que la amiga, que la persona del mostrador, ¿no? Pues ahí quien sea. ¿Quedó claro? Sí, sí, ya más claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿por qué no prendieron sus cámaras y me tienen aquí hablando sola? Ay, sí. Digo, ahora siento que soy como un robot. Que estoy hablando con robots. Bueno, ajá, estas son maneras pues de ir limpiando. Había otro tema que es el uso de las plantas de poder. Bueno, ¿sabemos qué son las plantas de poder o no? Es como la ayahuasca, este, sapito y esas, no. Sí, normalmente está relacionado con estas plantas o moléculas sagradas. Y sí tiene que ver con la ayahuasca, con el peyote, con la Santa María o marihuana, con los hongos, con el cambó, con el rapé, con la sananga, con el sapito que dijiste, con ay, ¿cómo se llama esto? Con el floripondio, con... ¿Mande? ¿Y curito? El jicuri es el peyote, es, Ay, es, es lo mismo. Solamente que pues jicuri es como en el idioma huirra, ¿no? Tepescohuite, creo que son como las más conocidas, ¿no? Y pues prácticamente todas estas plantas funcionan como si fueran un espejo. ¿Qué es lo que nos van a espejear? Nos van a espejear lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros andamos ahí con un montón de percepciones o de tristeza o de enojo, pues eso es lo que se nos va a manifestar. Sin embargo, depende mucho del rezo que traiga cada planta o cada molécula, el efecto que va a hacer en nuestro cuerpo y el efecto que va a hacer también en nuestra psique. Entonces, ahí este tema lo puse porque yo creo que es bien importante hablar acerca de cómo está el rezo en estas plantas y cómo es que se entrega hacia las demás personas y que muchas veces no existe la conciencia para poderlo compartir de manera alineada o de manera sostenida, ¿no? Hace poco tiempo me llegó una persona comentándome que uno de sus familiares falleció en un círculo de jicuri, de peyote. Entonces, pues no se explican por qué, o sea, no se explican cómo fue. Tuve también un caso de una mujer que le reventaron una pierna en una ceremonia de hongos. Por ahí escuché también de una mujer que en otra ceremonia de peyote estaba prácticamente ya fuera de ella y estaba su cuerpo ya por poquito y no regresa a este plano. Por ahí otras historias de personas que han tenido malas experiencias con estas plantas o estas moléculas y realmente creo que es bien importante hacer la conciencia de que
muchas veces por desconocimiento accedemos a hacer y accedemos a estar en círculos en donde no hay un buen manejo. Entonces, parte de la conexión que nosotras podamos tener con nuestro propio cuerpo y con nosotras mismas es justamente poder escuchar si esta medicina, si este círculo, si este espacio es acorde a nosotros o no. Hay lugares o hay personas que rezan estas plantas que tienen un camino, que tienen discernimiento, que tienen también un trabajo espiritual y un trabajo personal en congruencia, en coherencia, con disciplina, y que en esta coherencia, en esta congruencia, en esta disciplina pueden dar un mejor servicio y pueden hacer un sostén mucho más profundo de las personas que asistan. La gran mayoría de las personas que ahora decimos por ahí entre algunos amigos van a hacer una ceremonia y ya les da por andar diciendo que son chamanes, ¿no? Y que no, pues que ya compré un rapé a un taita muy súper famoso y ya puedo estar compartiendo rapé con toda la banda, ¿no? Y lo que no saben es que cada planta de poder tiene su forma, tiene su manera, tiene su propio rezo, tiene su propia dietada, o sea, hay maneras específicas en las cuales tienes que sí o sí comulgar con la planta para saber cómo funciona, qué efectos son los que va a tener, qué puede pasar si no estás, si estás también abusando de ella o no. Y pues no, eso no se logra en un mes, en 2 meses, en 3 meses y muchas veces tampoco en un año, en 2 años, ¿no? O sea, son trabajos largos, son rezos que van pues con experiencia de muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte sí es importante mencionar también. Por ahí tuve otro caso de una chica que con una sesión de bufo, le dejaron súper abierta toda la parte de la cabeza y ella me decía, es que ya veo un montón de cosas bien raras, estoy viendo seres que me asustan, estoy viendo frecuencias que no sé qué son, pero que no me están ayudando, no me están contribuyendo en absolutamente nada. Y cuando revisamos, pues sí, efectivamente, ¿no? Todo eso era pues bajas frecuencias y pues sí es bien importante también no generar miedo, porque no se trata tampoco de eso, se trata de generar conciencia. Si tú estás sintiendo que necesitas o que quieres probar o que tienes la curiosidad de acercarte a comulgar con alguna de estas plantas, puedes hacerlo, pero el rezo va también en una intención, comienza con una intención. Ah, pues me llama la planta, ¿no? Me llama la molécula y entonces puedo ir como preguntando a mi esencia original, puedo ir preguntando a mis seres asistenciales, dónde puedo hacer esta toma, ¿no? Con qué personas sí puedo, me siento segura. No sé si hay oportunidad de a lo mejor acercarme a un temazcal previo o hay oportunidad de acercarme a alguna otra actividad, a conectar un poco más con los facilitadores o con la gente que lo va a ofrecer. Y, y pues en esa tranquilidad también puedo hacerlo. Pero cuando mi energía o cuando hay una intuición dentro de mí que dice aquí no, pues entonces hay que hacerle caso a la intuición. También para esto sirve mucho pues estar en una constante protección energética porque pues te va a permitir tener mayor discernimiento, te va a permitir que aún cuando se te entrega alguna molécula que está contaminada con alguna frecuencia baja, pues en esa protección que tú ya tienes, en ese anclaje que tú ya estás de solamente recibir altas frecuencias,
la misma energía te va a proteger, ¿no? Entonces, aun la ceremonia se torne media fea o media alternativamente rara, mala, hay puntos también en los que claramente pareciera que en lugar de ir para arriba vas para abajo. Y si en ese punto se torna así, pues con las protecciones que hiciste previamente, pues eso se va a reducir fácilmente en un 80%, ¿no? Entonces, precisamente también por eso, pues es importante realizar protecciones energéticas. Ahora también dentro de las protecciones energéticas, antes funcionaba poder prender tu saumerio y prender copal y ya con eso hacías tu protección, ¿no? Funcionaba poner ahí tu agua florida, funcionaba nada más pues pasar ahí tu salvia o tu palo santo y prácticamente pues ya estabas libre de todo mal. En la actualidad no, en la actualidad, pues todas las frecuencias, también la parte de las razas cósmicas están en una constante actualización, en una constante evolución y pues no basta con solamente la intención, hay que hacer un poquito más de chamba, ¿no? Hay que hacer codificaciones en el cuerpo y codificaciones en la energía. Depende también de cada persona cuáles son los códigos que corresponden a esta persona, ¿no? Sin embargo, pues también ahí les he pegado varias veces en varios lugares del Facebook, del Instagram y del WhatsApp. Les he pegado oraciones de protección, que son las que yo normalmente comparto porque están canalizadas eh, para la parte física material y para la parte energética sutil. Entonces, pues yo creo que puede ser una gran herramienta que puedan estar utilizando también y que pues al final eso de la protección sirve para absolutamente todo, ¿no? O sea, incluso en la parte de los alimentos, estábamos justamente hablando hace unos días acerca de eso porque recordemos que todo tiene energía, que todo tiene frecuencia y que muchas veces las letras tienen números específicos, tienen entidades específicas. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer a algún lugar, ¿no? Y decimos, no, pues vamos a ir por unas quesadillas, ¿no? Pero la señora que está haciendo las quesadillas las está haciendo bien enojada, las está haciendo así si le costara muchísimo trabajo y como que si no le gustara su trabajo. Entonces, esa frecuencia que nosotros vamos a consumir a través de sus alimentos, pues no es una frecuencia elevada, no es una frecuencia que de cierta manera nos va a ayudar a sentirnos bien o nos va a nutrir. Al contrario, va a ser una frecuencia en la cual nosotros pues, nos estaríamos comiendo toda su melcocha, todo su enojo, toda su ira, toda su frustración. Entonces, si de pronto asistimos con alguien o vemos a una señora, a una persona que vende comida y que está así como pues hasta bailando o riéndose, o sea, como disfrutando su trabajo, pues lo que nosotros nos vamos a comer en su platillo, pues va a ser esa buena onda, ¿no? Va a ser ese gusto por cocinar, ese gusto por hacer su servicio y no nos vamos a comer toda la melcocha. Entonces, no sé si esa parte queda clara o no, ¿se entiende? ¿Cómo funciona también un poco de esto de las entidades? Sí, ya sí. Oye, una pregunta, por favor. Ajá. Este es como de los niños santos, pero no sé. ¿Cómo? ¿Qué es? Ajá, ¿qué es? ¿Qué son los niños santos? Los niños santos normalmente son hongos. Igual los puedes escuchar como la carne de Dios o Teonanacat.
Son como los nombres más comunes que existen para los hongos, ¿no? Y también existen diferentes especies de hongos que se pueden comer y que pues te conectan de manera distinta con, o sea, tienen energía y tienen frecuencias diferentes, ¿no? Se dice que la energía, por ejemplo, de los hongos es la inocencia como de un niño, por eso se les dice también niños santos. En el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, tiene más la energía de una abuela. El caso de jicuri o de peyote, que es lo mismo, tiene más energía masculina como un abuelo. El caso, por ejemplo, de la Santa María tiene más energía femenina como una madre. También por eso mucha gente se queda ahí en el apapacho con la Santa María, porque es como, ay, pues mi mamá me apapacha, ¿no? Déjame voy. Y esta planta específicamente trabaja mucho con la Virgen María. Tiene esa energía que pues literalmente te agarra el manto de la Virgen y te lo echa encima, ¿no? Así como apapachándote, véngase para acá, mijo. Entonces, sí, cada planta de poder pues también tiene una frecuencia, una energía más dominante que otra. Y pues volvemos a lo mismo, depende mucho del rezo que haya previo, depende mucho del trabajo personal que haga el guía o el abuelo que está compartiendo la medicina, ¿no? Entonces, si es alguien que pues, le cuesta trabajo la congruencia, la coherencia, pues hazte de cuenta que no te va a dar una muy buena medicina, ¿no? La planta en sí misma pues hace cosas maravillosas, sin embargo, si no está direccionada, pues no, es ¿cómo se puede decir? Híjole, se me viene un ejemplo bien burdo a la cabeza, como por ejemplo tú tienes ahí frijoles, ¿no? Y ahí lo tienes, pero si no haces el proceso de ponerlos en agua para que se hidraten, si no haces el proceso de cocerlos, no te los puedes comer. Entonces, necesitas como ir haciendo estos pasos para que entonces pueda fluir lo que tiene que fluir. No sé si ahí queda clara esta parte. Sí, oye, y otra pregunta. Una vez fui a una ceremonia a olla de cintura Ujú, y me andaba de la pipí, pues ujú. no quise ir a los baños y caminé hacia arriba, un poquito más hacia arriba, y estaba solo y vi cuando me agaché a hacer la pipí hinchable, estaban enfrente de mí dos hongos preciosos, pero me dio miedo tocarlos, nada más los vi y rápido que me voy, ya que me regreso para donde estaba el campamento. Pero Sí. en sí no supe, vi, te digo, los dos hongos que nunca había visto y me quedé con la curiosidad. Dije, ¿qué serán? Y pero rápido que me voy ya para donde estaban todos. Gracias. Bueno, pues qué buena pregunta acabas de hacer, Laura, ¿no? Te llamas, creo, porque dices Seferina, pero creo que eres Laura. Sí, bueno, es que el día de mi cumpleaños, por eso te digo, me puse Seferina porque mi papá me decía de niña, me decía Seferina y yo me enojaba y Ah, ahora ya acepto de que nací ese día, ya no me molesto, por eso ok. me lo puse, ya no me molesto. Ujú. Ya me Este, reconcilié con todo eso. te Gracias. reconciliaste ya ahorita que ya no está, ¿no? Que ya se fue. Sí, ya se fue. Bueno, pues un recito ahí para que siga estando bien donde sea que esté. Esta pregunta que tú haces de qué hongos son, recordemos que los hongos en general son de los organismos más diversos que existe. Entonces, es difícil y es complejo saber qué especies pudieron ser porque muchas especies se parecen entre sí. Hay algunas especies que son comestibles y que no te van a generar absolutamente ningún efecto secundario o psicótico.
Hay algunas otras que son tóxicas, venenosas, o sea, que te la comes o que la tocas y te llega a veces hasta las simples esporas y ya están generándote un paro o están generándote, pues, como la muerte. Y hay algunas otras especies pues, que son medicina, ¿no? Entonces, en este caso, pues también es importante, pues, acercarse con la gente que sabe. Existen de verdad, es una de las, o sea, cientos de miles de especies diferentes de hongos, ¿no? Es bien interesante la diversidad que hay y, y yo creo que sí es complejo saber cuáles son las especies que se pueden comer sin ningún efecto secundario y las que se pueden comer como medicina. O sea, sí, yo no te podría decir, ay, qué especies eran esas que tú viste, porque pues para empezar ni las vi yo, ¿no? No sé cuáles sean. Y hay algunas que también son bien engañosas. Yo les decía el otro día a unos chicos que participan en estas como ferias de la ciencia en las que hay exposiciones de hongos. Yo estudié biología y alguna vez fui a hacer colecta de hongos como estudiante, pero había unos hongos que a mí me llamaron muchísimo la atención porque eran así grandes y de arriba tenían caramelo como si fueran estas manzanas rojas que venden de caramelo. Híjole, que yo veía ese hongo y decía, ay, se me antoja como para agarrarlo y hacerle así unas chupeteadas de como si fuera caramelo, ¿no? Pero pues después resulta que ya cuando lo llevamos, empezamos a hacer la identificación de ese hongo, eh, pues resultaba que era uno de los más tóxicos que existía, ¿no? Pues lo ideal era ni siquiera tocarlo. Entonces, sí es complejo, ¿no? Hay que saber pues ahora sí que hongos se pueden consumir y qué hongos no, o sea, ahora sí que eso nada más acercarse con personas pues que realmente saben, porque también así han pasado, por lo menos ahí donde yo fui a hacer colecta, que en aquella época íbamos mucho a Senguio y a Ichaqueo, no sé si ubican eso, es en el estado de Michoacán, por lo menos Senguio es uno de los municipios con mayor número de especies endémicas que existen. ¿Qué significa esto? Que solamente se dan ahí los hongos, ¿no? O sea, tiene una variedad enorme, gigantesca, y solamente ahí, no existen en otra parte del mundo. Y eh, pues creo que ahí respondí tu pregunta, Laura. Sí, muchas gracias, Yací. Ajá. ¿Alguna otra cosa? No, nada más tenía esa inquietud de conocer de los honguitos. Gracias. Ajá. ¿Las demás tienen alguna otra pregunta de lo que vamos? Y del rape, Yaxiri, ¿qué nos puedes decir? Pues el rapé es una medicina de tabaco, principalmente de tabaco. Existen diferentes, digo principalmente de tabaco porque he conocido rapés que no tienen tabaco. Son mezcla también de otras hierbas, de algunas cenizas. Depende mucho del linaje en el cual esté entregándose el rapé, porque hay algunas partes de Brasil en donde se entrega la medicina con un soplido específico. Es soplido de colibrí, de jaguar y el otro no me recuerdo cómo se llama. Pero lo que hacen es que entra de una manera, por ejemplo, el del colibrí, que ese sí te puedo decir porque lo he recibido, hace como el aleteo de un colibrí. Entonces, esa vibración la sientes en la fosa nasal, cómo entra y cómo se expande en el resto del cuerpo o de la cabeza, y de la otra fosa hace exactamente lo mismo. Entonces,
Hay algunos soplidos que son simples, hay algunos autosoplidos, hay varios tipos de rapé, existen diferentes combinaciones dependiendo de qué es lo que tú quieres trabajar. Hay algunos que sirven para tener visión, hay algunos que simplemente dan claridad, hay algunos que van a trabajar al corazón, hay otros que van a hacer purga. Sin embargo, dijera una de las maestras de rapé que conozco que ella dice que el rapé es sentarte a hablar con Dios, ¿no? Y efectivamente yo creo que es una al ser el tabaco, yo no sé si ustedes saben, pero el tabaco es la primera palabra, o se dice que es la primera palabra. Cuando nosotros empezamos a rezar en los caminos de tradición, pues el tabaco es bien importante en el fuego y el tabaco es bien importante para hacer ofrendas y es bien importante para fumarlo también. Y en esta fumada no es como un cigarrillo normal, sino también se toma de manera específica y pues básicamente lo que hace el tabaco es